invitado muy agradable, un invitado que ha corroborado que vivir bien se puede, que se pueden tomar decisiones, que se puede elegir un camino en la vida, siempre y cuando tengamos la conciencia y la voluntad de hacerlo. Él es Frances, los saludo con un abrazo muy especial y un agradecimiento inmenso por aceptar esta invitación para hablar de su experiencia de vida, para hablar de cómo los seres humanos podemos encontrar un sentido a esta vida y a este existir. Un placer estar aquí contigo y con todos vosotros. Encantado. Frances, soy un amante de la transformación. Los seres humanos todos los días somos diferentes, todos los días estamos cambiando, no somos las mismas personas de hace una hora, de hace un día, de hace 15 días, porque siempre hacemos cosas nuevas, entablamos conversaciones, tenemos experiencias y eso hace cambiar nuestro cerebro, nuestro sistema, todo. Pero a veces tenemos quiebres en la vida que nos hacen pensar en un verdadero cambio. ¿Por qué la transformación es tan positiva para un ser humano y por qué debemos pensar diariamente en ser, digamos, un cliché, un poco repetitiva la frase, pero nuestra mejor versión? Yo diría que el ser humano tiene la capacidad para cambiar siempre, tal como has dicho, minuto a minuto incluso, porque tenemos plasticidad, pero hay poca gente que cambia en la edad adulta porque los hábitos, la zona de confort, el mundo conocido, la inercia, anclan mucho. Entonces, personas que hagan un cambio de vida radical, yo he conocido muy pocas en mi vida, con los dedos de la mano, las puedo contar, porque a veces a la gente le resulta más fácil seguir estando medio bien o medio mal en una situación que saben que no es donde deberían estar, que arriesgarse a ir más allá. Y eso está solo en la mano de los más valientes o cuando no queda más remedio, cuando se desmorona todo a tu alrededor porque tienes una ruina económica, una separación, viene una pandemia como esto y entonces no toca otro remedio que reinventarse. Pero en circunstancias normales, mi experiencia es que pocas personas se aventuran en terreno desconocido. Hace poco te escuchaba a ti decir algo, creo que del doctor Joe Dispenza, donde hablaba del río, cómo arriesgarme y cambiar todo eso que yo tengo en mi cabeza, lo que estoy acostumbrado a hacer, a mis hábitos, es como lanzarme a un río muy frío y hay dos posibilidades. Tú nos vas a contar de qué se trata y acabas de hablar de la zona de confort. A veces esa zona de confort no es ni tan confortable, no es ni tan cómoda porque estamos cómodos en la incomodidad, estamos cómodos dejando que la vida pase sin hacer nada por ella y sabemos que tenemos oportunidades y las dejamos pasar y no pasa nada porque nos da miedo lanzarnos a ese río. Exacto. Alex Rovira lo llama paz barata, esta zona de confort, y sí, ciertamente nos cuesta confrontarnos, y si ya nos cuesta confrontarnos con los demás, imagínate con uno mismo, cuando uno sabe que, por ejemplo, nos está haciendo preguntas que son importantes y que si se las plantea, entonces va a tambalear todo el tinglado que hemos montado, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual hay tanta hiperactividad y tanta multitasking, ¿no? Con tal de no tener un minuto para pensar, pues estamos haciendo scrolling en las redes sociales, estamos conectados a toda clase de inputs y evitamos el silencio, lo que los romanos llamaban horror vacui, el horror al vacío, el terror al vacío, porque sabemos que si se produce el silencio, entonces va a haber ese encuentro con uno mismo en el que nos hagamos preguntas que van a ser difíciles de contestar, ¿no? Por lo tanto, el único camino hacia la transformación es la conciencia, pero a muchas personas les resulta difícil autoconocerse porque viven en medio de demasiado ruido, en medio de demasiadas distracciones. Ahí cuando tenemos ese contacto con nosotros mismos salimos a veces espantados de lo que nos encontramos y por eso nos da tanto miedo como enfrentarnos. Sí, al principio sí, la prueba de ello es que cuando se practica un retiro de meditación, yo recuerdo haber estado la primera vez en un monasterio en las montañas de Granada, al sur de España, y la persona al cargo de los retiros me dijo, los que vienen por primera vez, que se trata de estar una semana solo en una cabaña en medio de la nada, ellos te acercan comida, pero no ves a nadie, estás contigo mismo. Y esta persona me dijo,
la mitad de los que vienen por primera vez huyen la primera noche. Uy. Cuando ya llevan, no sé, 7 o 8 horas solos en la cabaña, se hace de noche, la vela y tal, corren al parking y se van, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente te ataca, como decía un meditador allí, ¿no? Cuando tú estás solo con tu mente, entonces empiezan a aparecer todas esas cosas que están pendientes de resolver y que tú no has querido afrontar. Entonces, la única manera de transformarnos y de estar en paz con nosotros mismos es ese trabajo de aceptación, de decir, bueno, este soy yo, este es mi pasado, estos son mis errores y este es mi presente y ahora puedo pensar en el futuro, ¿no? Pero esa toma de conciencia es la base de cualquier cosa que quieras construir. Amo los niños, porque los niños sienten, los niños no piensan, los niños no le ponen tantos filtros a las cosas. Un niño es auténtico, un niño, me encanta decir, es purito de corazón, sí. Pero los grandes... En el ahora, los niños están en el ahora. Cuando un niño está jugando con un camioncito de juguete o con un tren, para él todo lo que existe es ese juguete, no existe nada más. Es un estado natural de flow. Entonces, ellos están siempre en el ahora, no se plantean lo que sucedió ayer ni lo que sucederá mañana, están totalmente absorbidos por lo que hacen y por lo tanto viven experiencias memorables. Los adultos, en cambio, lo que hacemos es dirigir la atención a muchos lugares a la vez, con lo cual parece que estamos haciendo mucho, pero no estamos en ninguno de esos sitios, estamos en un estado de permanente distracción y alerta, lo cual también es un disparador suave pero constante del estrés. Es verdad, nos llenamos de tantas cosas, de tantos filtros, querer complacer a los demás, y ahí es donde empieza el sufrimiento. El sufrimiento a veces, o la mayoría de las veces, pienso yo, es una elección. Sí, bueno, Buda decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Qué quería decir con eso? Que la vida se compone de felicidad y de dolor. Hay momentos de placer, pero las personas que queremos se van, nuestros padres mueren, nuestro cuerpo va degradándose, por lo tanto, dolor hay. Lo que cambia es la interpretación que le damos. Entonces, el sufrimiento es una interpretación del dolor. Sobre todo, el sufrimiento mental es ponernos en el papel de la víctima y decir, mira todo lo que me está pasando, fíjate qué injusto es el mundo, vaya país de mierda y los políticos. Entonces, es colocarte en una parte de la realidad que quizás es así, tal como tú la estás viendo, pero que estás negando toda la otra parte del espectro donde están pasando cosas buenas. Entonces, al final, estar instalado en el sufrimiento es una elección. Hay personas que todos hemos conocido que solo hablan de sus enfermedades. Y en cambio hay personas muy enfermas que solo hablan de vida. Por lo tanto, ahí vemos que hay decisiones vitales que estamos tomando en nuestro enfoque, ¿no? Frances, hace unos años tuviste una experiencia maravillosa, viajaste a Okinawa, en Japón, te diste cuenta que los habitantes de allí son personas felices, son personas longevas, y ellos tienen, digamos que secretos fáciles, sencillos, claves para que los seres humanos de verdad podamos gozar de nuestra vida, gozar de la felicidad, no centrarnos en el sufrimiento. ¿Qué descubriste allí? Bueno, descubrimos una forma de vivir mucho más sencilla que la nuestra, no porque sea Oriente, en Oriente también existe el mismo capitalismo y los mismos problemas que hay en cualquier ciudad occidental, pero sí que la vida rural de Okinawa, en el norte de la isla, que es selva, hay una cultura agrícola, personas que viven existencias muy lentas, en buena armonía con los vecinos, levantándose con el sol, acostándose cuando oscurece, comiendo lo que plantan ellos mismos o lo que plantan los vecinos, haciendo vida comunitaria, moviéndose exteriormente, estando expuestos a la luz natural, viven mucho más que las personas que están en ciudades, sea de Japón, de América, de Europa, de donde sea, que viven en una caja de cerillas, que están trabajando 1000 horas, con muchas preocupaciones, muchas angustias, que quizás tienen un buen salario, pero que no les compensa por una vida desnaturalizada. Entonces, lo que aprendimos en Okinawa fue las bases de un arte de vivir basado en la sencillez y en el propósito, ¿no? En tener un motivo por el que levantarte cada día. Frances, conectarnos con ese niño interior, como lo hablábamos ahorita,
¿cómo hacemos para volver a encontrar esos talentos, esos dones, todo eso que yo hacía cuando era niño, cuando era niña, que me llenaba de emoción, me llenaba de felicidad y que fui perdiendo con el paso de los años porque me fui enfocando en otras cosas que tal vez no resonaban con mi alma, sino que, como hablábamos ahorita, por complacer a los demás, por vivir en una sociedad que me impone reglas y normas y por hacer una cantidad de cosas que a veces ni quiero hacer, pero que me toca, lo ponemos entre comillas. Yo te diría que el niño sigue, o la niña sigue dentro de ti. No sé dónde oí que lo bueno de cumplir años es que todos tus años anteriores siguen conviviendo, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata de saber cuántas capas de polvo han enterrado a ese niño, pero el niño sigue teniendo ganas de jugar. Y ahí la famosa conferencia de Randy Pausch, que se llama La Última Lección, que es una de las más vistas de la historia de YouTube, donde este hombre, profesor de realidad virtual, que le habían diagnosticado un cáncer de muy mal final, de hecho de un final inminente, él dio una conferencia que se llamaba La importancia de los sueños infantiles. Y él, el refugio que encontró en esos últimos meses de su vida fue recordar quién era cuando era niño, recordar qué sueños tenía, cuáles eran sus deseos, recuperar esa lista y cumplirlos. Y de alguna manera murió en paz con su verdadera esencia, porque cuando somos niños, tal como hemos dicho antes, somos espontáneos, seguimos los propios impulsos, tenemos un ikigai todos, ¿no? Sabemos lo que nos gusta y sabemos lo que no nos gusta y dónde queremos estar y lo que nos hace reír y lo que nos hace llorar. Luego todo eso se va olvidando porque nos van adiestrando, vivimos ya para aprobar exámenes, para pasar entrevistas de trabajo, para conseguir resultados, para pagar facturas, y el niño va quedando enterrado debajo de muchas capas, ¿no? Pero el niño está ahí. Entonces lo que hay que hacer es viajar al pasado con la mente, o incluso si hay personas que nos conocían de niños, preguntarles, ¿no? Decir, ¿cómo era yo de niño? ¿Qué cosas hacía? ¿Qué te contaba? ¿Qué te decía yo que sería de mayor? Y ahí recuperamos comunicación directa con esa personita que está ahí dentro y que sigue teniendo ganas de jugar y de experimentar. Y de hecho, los grandes hombres y mujeres de éxito en el mundo creativo, todos son niños grandes, que se atreven a imaginar lo que la gente seria no se atreve, ¿no? Yo sé que voy a tener muchas entrevistas contigo porque me encantan todos estos temas, pero sé que este momento no se va a volver a repetir, por eso me lo estoy gozando 100%, y esa es una de la filosofía o uno de los pensamientos que tienen los habitantes de este lugar del mundo. Sí, esto es hay una palabra japonesa para ello que se llama Ichigo Ichie, que literalmente es una vez una oportunidad, y está muy relacionada con la cultura del té, de la ceremonia del té, porque en todas las teterías tradicionales hay una tablilla con esos dos kanjis, ¿no? Y el sentido de Ichigo Ichie es que lo que estamos viviendo ahora no se repetirá nunca más. Por lo tanto, hemos de disfrutar de las personas con las que estamos hablando, con las que estamos compartiendo, del momento que estamos viviendo, de la luz que entra por la ventana, del té que tenemos en nuestra mano, porque sí que habrán otras mañanas y otras personas y habrán otras tazas de té, pero no serán como esta, porque tú eres quien eres en este momento, tú te transformas, los días cambian, las personas cambian, por lo tanto quien pierde el momento presente pierde la eternidad, ¿no? La oportunidad de crear un momento memorable. Sabes que me llamaba mucho la atención algo que tú decías en una de las entrevistas, que estos personajes aman cumplir años. En Occidente, sobre todo, la edad se convierte en un enemigo. Aquí tú cumples 35, 40 años y ya eres una persona vieja, ya todo el mundo te empieza a atacar y ya no eres digna de muchas cosas, para la creencia de muchos, porque ya este pensamiento también se ha transformado. Realmente cumplir años es un regalo que nos da la vida, porque no a todos se nos concede llegar hasta más adultos, o llegar a los 70, 80, 90 o hasta más años. Entonces estos personajes tienen en su cabeza realmente que cumplir años es emocionante, y eso los hace vivir momentos también hermosos. Hay un proverbio irlandés que dice que nadie debería protestar por cumplir años, porque a muchos les ha sido negado ese privilegio, ¿no? Y los japoneses, entre una de las virtudes que tienen es que les encanta cumplir años. De hecho, para los cumpleaños, cuantos más
mejor, más felices están y más contentos, y de hecho a nivel institucional el gobierno japonés entrega un diploma a quien consigue llegar a los 100, y para los japoneses conseguir ese diploma es como haberse graduado en la vida, es como la muestra de que has vivido bien, de que has vivido con sentido, de que te has cuidado tu cuerpo, tu mente, que has seguido ahí, que te has motivado, que has tenido un ikigai. Entonces, para ellos, cumplir años es una demostración de que lo estás haciendo bien, ¿no? En lo más importante que podemos hacer, que es vivir, ¿no? Lo contrario de eso es estar muerto, ¿no? Y por lo tanto, todas las fiestas de cumpleaños tienen un sentido de gratitud, de celebración y de fiesta compartida muy, muy importante. Y, por ejemplo, en Okinawa, la segunda vez que fuimos, en mi caso, llegamos ahí con National Geographic, conocimos un hombre de 108 años que nos entregó fruta, estaba regando su jardín, estaba en muy buen estado físico, un poco sordo solo, y este hombre nos enseñó una foto de cómo celebró sus 100 cumpleaños. Y lo celebró montando por última vez en su moto, porque su hijo le había hecho prometer que después de los 100 guardaría la moto en el garaje porque ya no tenía tan buena vista. Entonces puso el diploma delante de la moto y se paseó por todo el pueblo para que todo el mundo viera que ya tenía 100, ¿no? ¡Wow! Eso es importante. ¡Qué belleza! Ay, Frances, hace poco escuché una frase que me dejó muchos interrogantes, me quedé pensando bastante. Alguien me dijo, la vida no tiene sentido, uno tiene que darle el sentido. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, a ver, igual que la felicidad no es la misma para todo el mundo. Para cada persona la felicidad es algo distinto, ¿no? Para el enfermo recobrar la salud, para el solitario encontrar una pareja quizás, y para quien pasa necesidad pues es salir adelante, ¿no? Y sucede lo mismo con el sentido. No se puede decir que haya un sentido de la vida para todo el mundo. De hecho, autores como Viktor Frankl decían que el sentido de la vida no existe, se inventa o se encuentra en el camino. Tú tienes que decidir qué sentido le das a tu vida, porque, como decían los existencialistas, quizás sentido no tiene, más allá del que nosotros le demos, ¿no? Entonces, cuando una persona introduce un propósito fuerte en su vida, sobre todo cuando está conectado con los demás, que es un propósito que no solo te mejora a ti como persona, sino que mejora al mundo, entonces ahí podemos hablar de una vida con sentido, una vida con ikigai, y ya raramente pasarás por momentos de depresión o de apatía, ¿no? Porque la apatía, ¿qué es? La falta de una motivación para vivir, para levantarte de la cama. Es el convencimiento de que todo es siempre igual, de que nada cambia, de que nada merece la pena. Lo contrario de eso es el propósito de decir, bueno, ahora tengo una misión en la vida, tengo una dirección y por lo tanto ya solo por eso merece la pena vivir este día. ¿Cómo hacer? Esta pregunta sí que me gusta y yo sé que nos vas a dar una guía muy linda para no caer en la ansiedad, en el estrés, en la preocupación cuando se vive en estos tiempos donde todo es a mil, donde todo es a la carrera, donde tenemos mil cosas, donde estamos tan preocupados por tantas cosas que de verdad no nos deberían importar tanto, donde deberíamos estar concentrados es en el amor, en el compartir con los demás, en todo lo que has mencionado hasta este momento. Sí, la clave es hacer mucho más que pensar. Entonces, mira, te puedo poner un ejemplo práctico. Yo hace unos días estaba ansioso y dormía mal porque hay unos trabajos que debo terminar de edición, que son parte de mis tareas en mi labor diaria, ¿no? Y no conseguía dormir y me desvelaba a las 5 de la madrugada pensando, uy, ¿cuánto trabajo? ¿Cómo lo haré? Llegará tarde, se enfadarán en la redacción. Entonces, hasta que me levanté un día a las 5 y me puse a hacerlo. En el momento en que estaba haciéndolo, toda la ansiedad desapareció. ¿Por qué? Porque entonces estaba avanzando. Y lo mismo sucede con cualquier cosa que nos preocupe en la vida. Mientras estás preocupado, no actúas, ¿no? Estás como paralizado, trazando escenarios catastrofistas que casi nunca se cumplen o que son cosas diferentes las que acaban pasando. En el momento en que dejas de preocuparte y te ocupas de cosas, por ejemplo, si te preocupa el futuro de tu hijo y en lugar de preocuparte te vas con él a jugar o al cine a ver una buena película o tienes una buena conversación o juegas al ajedrez,
ya dejas de preocuparte porque estás en la acción. Entonces, el único remedio contra la ansiedad, la preocupación, el estrés, el miedo, es estar haciendo algo de valor, haciendo algo que tenga un sentido, ¿no? Entonces, estas ruedas mentales que repiten una y otra vez las mismas ideas dejan de girar y estás nuevamente en la vida, no estás en el análisis de la vida. Ay, sí, tanto pensar nos lleva a tener angustia constante. Palabras como sonreír, amigos, naturaleza, gratitud, perdón, misión, propósito, hacen parte de las 10 leyes del Ikigai, 10 leyes que si todos las practicamos empezamos a cambiar nuestro observador, nuestra manera de vivir, por ende vamos a ser personas muy felices. Yo tengo una frase con la que me levanto todos los días, Frances: ser feliz es mi decisión de nadie más, nadie lo puede hacer por mí. ¿Qué tal si nos hablas de cada una de estas leyes, de las 10 leyes del Ikigai, y que nos des una propuesta para activar cada una, para poner en práctica cada una de las leyes? No me las sé las 10 de memoria porque están al final del libro, son un resumen de muchas cosas. Yo te iré citando las que considero que son importantes, ¿no? Una de ellas, mantener un buen círculo de amigos con cariño y con dedicación y con tiempo y con disfrute, porque los amigos son nuestra red de protección cuando las cosas van mal. Si tienes una buena amiga, un buen amigo, alguien con quien compartir, con quien reír, casi no necesitas ni terapeuta, o va a hacer mucho más fácil la tarea del terapeuta. Un amigo es el mejor terapeuta que existe, definitivamente. Te saca del pozo, sin duda. Después, llevar una vida natural en contacto con la luz del sol, haciendo ejercicio suave al aire libre, poniendo nuestro reloj interno sincronizado con los relojes de la vida, ¿no? Es lo que está estudiando la cronobiología ahora mismo, ¿no? También es un seguro de vida y de felicidad, porque las personas que funcionan con la luz del sol, que tienen hábitos saludables, que comen a la misma hora, que salen a hacer ejercicio, que tienen unas rutinas que ellos han decidido y que les ponen orden, tienen un estado de salud mucho mejor que quien vive de forma caótica, estresada, comiendo a las 5 de la tarde, acostándose tarde, robando horas al sueño. En tercer lugar, podríamos decir que la ley del 80% en cuanto a la alimentación es otra de las claves de la larga vida. En japonés lo llaman hara hachibu, que es llénate hasta aquí, no hasta aquí, ¿no? Come siempre un poco menos del hambre que tengas, lo cual no se trata de pasar hambre, sino no hacer como esas comilonas que a veces nos pegamos en que ya pararías, pero por no quedar mal, pues comes más y luego los postres y luego los dulces y luego el alcohol y todo esto. Una de las claves médicas demostradas de la longevidad es comer siempre un poquito menos del hambre que hay, comer ligero, variado, lógicamente con muchas verduras y con pocas grasas, ¿no? Luego, podríamos decir también que el encuentro con la naturaleza, que los japoneses lo llaman Shinrin-yoku, los baños de bosque, sería otra manera de acercarte a la longevidad y a la felicidad, ¿no? Las personas que van un día por semana al bosque a pasar todo un día allí y que abrazan los árboles, que caminan sin rumbo, que no están pendientes del móvil, que están totalmente conectados con la naturaleza, eso es un calmante natural, eso es un antidepresivo natural también, duermen mejor, trabajan mejor, tienen mejores ideas y viven de una manera mucho más auténtica. Y por último, habremos abrazado un poco la mitad, seguir tu Ikigai, ¿no? Una vez has detectado cuál es tu propósito en la vida, pues ponerlo en el centro, darle espacio cada día, de manera que si eso es el motor de tu motivación, aunque tengas otro trabajo, aunque tengas que cuidar de tu familia, aunque tengas muchos problemas que atender, reservar un oasis de tiempo cada día para ese Ikigai, para ese propósito vital que te hace levantarte de la cama y hace que, por muy mal que haya ido la jornada, el día ha valido la pena porque hiciste eso. Verificado. A mí a veces mis personas cercanas me dicen que estoy loca porque llego a cualquier bosque y ahí mismo abrazo los árboles y me miran como, bueno,
Eso le gusta a ella, pero sí se siente una energía especial y algo divino, donde empiezas a tener un contacto diferente con la naturaleza, con la vida, empiezas a cambiar el observador. Es que cambiar el observador es muy importante, cambiar tu forma de ver la vida, fuera de los condicionamientos que te imponen cada día en tu trabajo, o que te han impuesto tus papás, o que te han impuesto las personas que te educaron. Cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene y no podemos ser desagradecidos, al contrario, tenemos que amar a esas personas que nos han educado, pero sí podemos hacer podemos decirle corrección en nuestra vida, porque no soy responsable de lo que me pasó, pero sí soy responsable de lo que decido hacer a partir de este momento, Frances. Exacto, todo es una cuestión de punto de vista. Al mirar la realidad la teñimos con el color de las lentes que llevamos incorporadas espiritualmente, ¿no? Entonces, alguien que quiera verlo todo negro, pues ciertamente lo verá así y verá solo los problemas y los defectos y los inconvenientes de cada cosa. Y alguien que quiera enfocarse hacia la luz verá la otra parte. Por lo tanto, nuestro punto de vista condiciona nuestra realidad. Al igual que en la física cuántica el observador influye en lo observado, con la observación de la vida pasa lo mismo, ¿no? Uno encuentra aquello que está buscando, ¿no? Entonces, si tú estás buscando problemas, conflictos, traiciones, sin duda los vas a encontrar, ¿no? Pero si te enfocas hacia los mejores sentimientos de la gente, eso es lo que vas a recibir ahí. Más que la ley de espejo, lo que hay es una correspondencia entre nuestro estado interior y lo que encontramos fuera. Y de alguna manera, lo que nos molesta de una persona, a veces que encontramos a alguien y nos irrita, es algo que tenemos nosotros y al verlo reflejado en el otro, que hace de espejo, pues nos pone muy irritables, ¿no? Pero si nos damos cuenta que en realidad lo de fuera depende de lo de dentro, lo tenemos ya mucho más fácil para ser felices, ¿no? Porque nos trabajamos por dentro, hacemos las paces con nosotros mismos y por lo tanto también hacemos las paces con el mundo. Hay un nuevo término que me encontré en estos días para aplicarlo a la ley del espejo, y es lo que hay afuera solo es un autoparlante de lo que yo pienso de mí mismo, de lo que siento conmigo mismo, de lo que tengo en mi interior. Nada de lo que veo afuera es ajeno a lo que yo soy en realidad. El fracaso. ¿Qué tal si hablamos del fracaso? Fracasar es aprender a triunfar, una frase que utilizo también bastante. ¿Qué piensas tú de las personas que tiran la toalla la primera vez? Las personas de éxito son expertos en fracasar. Y cualquier carrera que veamos de personas que han conseguido cosas importantes, todos los aprendizajes han sido gracias a obstáculos, gracias a fracasos, gracias a calamidades, que cada uno enseñaba algo, ¿no? Es imposible llegar a dominar nada si no te has equivocado muchas veces, y eso mismo sucede en el campo del amor, ¿no? O sea, la primera persona de la que te enamoras no acostumbra a ser tu marido ni tu esposa de por vida, sino que hay que equivocarse muchas veces, hay que hacer el ridículo muchas veces, te han de rechazar, has de rechazar, hay que romper, hay que volver, y cuando ya sabes suficiente sobre cómo funciona el mundo del corazón, quizás entonces ya vas a tener una relación que sea saludable, y lo mismo sucede con cualquier cosa que nos propongamos, ¿no? El camino a la sabiduría está marcado por los fallos, por los fracasos, por los intentos que no han funcionado y por aprendizajes, básicamente, y no hay que tener miedo a fracasar. Esto es como un partido de fútbol, ¿no? Para que entre una pelota en la red hay que chutar 20 veces, pues hay que seguir en el partido. Fracasar es aprender a triunfar, y cada intento es lo que nos acerca más al éxito. Frances, mucho que aprender de ti, mucho que hablar contigo. Espero que estas entrevistas se repitan, espero que pronto nos conozcamos personalmente y que también desarrollemos cada uno. Aquí tocamos muchísimos aspectos de la vida y sé que esto se va a repetir. Gracias infinitas por compartir este espacio con nosotros, de verdad. Y a todos vosotros. Lo valoramos mucho. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso. Gracias por acompañarnos a todos ustedes, y espero que disfruten de esta filosofía de Ikigai que nos enseña y que nos ha demostrado Frances, que nos sirve para un mejor vivir. Chao.